Este shiur, esta clase, está basada eh, en una clase también del Rabbi Menahem Leibtag. Rabbi Menahem Leibtag. Este shiur, esta clase se llama La diferencia entre Sab y Vayikra. Y podemos hacernos la pregunta de si la parashá Sab es simplemente una repetición de la parashá Vayikra. Y vamos a tratar de explicar cómo y por qué son diferentes estas dos parashot, estas dos porciones, y también vamos a tratar de llegar a conclusiones que nos ayudarán a también apreciar por qué comemos comida kosher. Perdón, como introducción podemos decir que tanto en la parashá Vayikra como en la parashá Sab se encuentran un conjunto organizado de leyes que son relativas a cada una de las 5 categorías básicas de los korbanot, a saber, Olaj, Minjá, Hatat, Asham y Shelamim. Y sin embargo, en cada parashá el orden y los detalles de la presentación son bastante diferentes, no llevan el mismo orden. A priori, habría sido más lógico que la Torá combinara todas estas leyes en una sola unidad, ¿sí? Pero para comprender por qué se presentan por separado, hay que analizarla primero la Parashat Sab en un intento de comprender su estructura interna, y luego compararla con la Parashat Vayikra. Vamos a ver una frase clave que hay en la Parashat Sab. La clave para entender esta parasha es la frase Besot Torat Ha. Esta es la ley de. Para verificar la centralidad de esta frase, ustedes pueden repasar después las siete partes que comprenden los capítulos 6 y 7, observando casi cada ley, ¿verdad? que casi cada ley que comienza con esta misma frase, Bejot Torat, a medida, o cada frase, cada ley comienza con esta frase, ¿sí? Y cada que se va presentando una nueva categoría de korbanot, se presenta esta frase. Un ejemplo es en el capítulo 6, verso 2, donde dice, en hebreo dice, Sotorat ha-olaj, ¿sí? En el 6.7, capítulo 6.7, Sotorat ha-minja, Sotorat ha-hatat, etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego chequen los últimos dos pesukim, los últimos dos versos de esa unidad, y ahí se ve nuevamente esa frase, cómo se resumen, muy apropiado para cada una de esas frases introductorias. Además, recuerden que esta frase no se encuentra, o que algo similar no se encuentra en la Parashá Vayikra. Por lo tanto, para entender de qué se trata Parashá Sab, primero hay que entender el significado de la palabra Torah en ese contexto, en el contexto que se le da en la Parashá Sab. Hoy en día la palabra Torah se usa comúnmente para describir toda la Torah, es decir, todo el Humash, y por lo tanto la categoría más general que abarca todas las mitzvot, ¿sí? Para eso se utiliza hoy en día la palabra Torah, para describir todo el Humash, ¿sí? Y todas las mitzvot. Y sin embargo, en el Sefer Vayikra la palabra Torah tiene un significado más específico, ya que Torah es solo una de las diversas categorías de leyes distintas a Jukim o Mishpatim. Y otro ejemplo del uso de la palabra Torah en un contexto más específico es el comentario que hace Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es a Yitzhak, sobre Abraham Avinu, ¿sí? Y este comentario lo hace en Bereshit, en Génesis 26:5, cuando le dice, Ekeva Asher Shama Abraham Bekoli, Beishmor Mishmarti, Mizbotai Jukotei Betorathei, puesto que obedeció a Abraham mi voz y observó mis preceptos, mis decretos y mis torot. Aquí la palabra Torah implica claramente una categoría específica y no general, ¿sí? de lo que significa la palabra, y así lo afirman tanto Ibn Ezra, Rashbam, Ramban y Seforno, aunque cada uno de ellos, claro, da una explicación diferente
de cuál es esa categoría. Ahora, para entender el significado específico de la palabra Torah, hay que considerar su raíz, su shoresh. Su shoresh es el verbo lejorot, que es instruir, y por lo tanto deberíamos esperar que la palabra Torah en el Sefer Vayikra se refiera a una ley instructiva o de procedimientos, es decir, una serie de acciones necesarias para completar un proceso dado. Entonces, y bueno, basado en este contexto, el pasuk que se encuentra en Parashat Tzab, Sot Torah Haminja, ¿sí? O esta es la ley para Minja, debe traducirse como este es el procedimiento, ¿sí? Para ofrecer el Korban Minja, ya que ese verso introduce los detalles sobre cómo un Cohen o un sacerdote debería ofrecer el Korban Minja. Más específicamente, esto incluiría cómo llevarlo al Mizbeach, cómo ofrecer un puñado de la harina y el aceite, cómo comer las sobras como matzá en el patio, etcétera, etcétera. Y de esa manera la Parashá Tzab detalla los procedimientos de cómo ofrecer todos los otros tipos de korbanot. Aquí radica la diferencia básica entre la Parashá Tzab y la Parashá Vayikra, porque mientras la Parashá Tzab se ocupa principalmente de los procedimientos de cómo ofrecer los diversos korbanot, la Parashá Vayikra se enfoca en qué korban o qué korbanot se deben de ofrecer, ¿sí? Y vamos a verlo. Por ejemplo, Parashat Vayikra discute qué ofrenda puede traer la persona si desea ofrecer un korban nedavá, ¿sí? Un korban voluntario, así como qué ofrenda debe traer si ha transgredido, ¿sí? O sea, un obligatorio. Y en contraste, la Parashat Tzab explica cómo los Kohanim van a ofrecer esos korbanot, es decir, los procedimientos que se deben de seguir por parte de los Kohanim una vez que la persona que lleva ese korban se los presenta y les pide ofrecerlo. Esta distinción explica por qué el pasuk inicial de cada parashá se dirige a una audiencia diferente. La parashá Vayikrat comienza con: habla con los Benei Israel y diles, si un individuo entre ustedes desea ofrecer un corbán. Y la Parashat Tzab comienza con: ordena a Aharón y sus hijos diciendo, este es el procedimiento para traer la olaj. Parashat Vayikra, dirigida a los Benei Israel. Parashat Tzab, dirigida a los Kohanim. Y esta Parashat Tzab se dirige específicamente a los Kohanim, porque explica cómo deben ofrecer el korbanot, mientras que la Parashat Vayikra se dirige a los Benei Israel, ya que cada uno debe de saber qué corbán específico puede o debe de traer en cualquier situación dada. En otras palabras, la Parashá Vayikra sirve como un catálogo halágico que guía al individuo en cuanto a qué corbán traer, y mientras que la Parashá Tzab sirve como un manual de instrucciones que enseña al Cohen de cómo ofrecer cada tipo de corbán. El Humash nos presenta cada manual de forma independiente, porque cada uno tiene un propósito diferente, y eso se puede explicar por qué la Torah divide estos detalles en dos secciones separadas, ¿sí? Perdón. Y esta distinción también explica por qué ciertos detalles se encuentran en ambas parashot, ¿sí? Hay cosas similares en cada una de las dos, ¿sí? Es decir, aquellas leyes que deben de conocer ambos destinatarios, tanto los Kohanim como el común de la gente. Y además ciertos procedimientos que solo los Kohanim pueden realizar también están incluidos en Vayikra, porque el Cohen sirve en esta capacidad como emisario del individuo que ofrece el corbán. Idealmente el propietario debería hacer el corbán, ¿sí? Él debería hacer el sacrificio, pero dado que solo los Kohanim pueden acercarse al Mizbeach, el Cohen debe realizar la boda, el servicio en el nombre de la persona. Y además el propietario también debe saber qué es lo que se le permite hacer y qué rituales están restringidos a los Kohanim, ¿sí? Por ejemplo, al propietario se le permite hacer shejitá, pero no puede realizar otras abodot, ¿sí?
Ese trasfondo también explica la diferencia en el orden de la presentación de los korbanot en cada parashá. Como ya vimos, como vimos en lo de en el shur de la parashá Vayikra, esta discute las categorías de los korban yahid, ¿sí? Comenzando con los korbanot voluntarios o nedabá, que son olam y olag y shelamim, y luego continúa con los korbanot jobá u obligatorios, que son hatat y hasham. Y en contraste, Parashá Sab no hace distinción entre nedabá y jobá. Una vez que el korban llega al Mikdash, el Cohen no necesita saber por qué se ofreció. En cambio, solo necesita saber su categoría. Por lo tanto, el orden en Tzab sigue el nivel de la Kedushá de los varios korbanot: Olag, Minjá, Hatat, Hasham, Shelamim. ¿Sí? Y Shelamim ahora es el último en lugar del segundo, ya que tiene un nivel más bajo de Kedushá. ¿Sí? Y ahí podemos ver el orden en la Parashá Tzab. También se podría explicar que el orden interno de Tzab sigue según la cantidad de corbán o de corbanos que se consumen en la Mizbeach, ¿sí? Hazal los conoce como Agilad Mizbeach. El olaje es el primero, ya que se consume totalmente en el Mizbeach. Después le sigue la minjá, ¿sí? Ya sea que se consuma totalmente, en el caso de una minjá traída por un Cohen, o al menos se consume el comet, mientras que la harina sobrante, ¿sí? Solo puede ser consumida por los Kohanim. Ahora vamos a ver que encontramos también Hatat y Hasham, ya que su grasa y su sangre se ofrecen en la Mizbeach, mientras que la carne solo puede ser consumida por los Kohanim, ¿sí? Todos estos korbanot anteriores se conocen como Kodshei Kodashim, ¿sí? Ya que la carne se consume en la Mizbeach o la consumen los Kohanim, pero debe de permanecer dentro del patio del Mishkan, ¿sí? No puede ser sacada de ahí. Y la Gemara explica que esta carne consumida por Kohanim se considera como un regalo para los Kohanim de parte del Eterno y no del propietario, ¿sí? El Shelamim viene en último lugar, ya que parte de su carne puede ser consumida por los dueños. Y después de que se ofrezca el geleb, o sea, la sangre y la grasa, en el Mizbeach, ¿sí? Después de que ya se ofreció todo eso, el dueño también la puede comer. Y como esta carne se puede comer en cualquier lugar del campamento y no solo dentro del Mishkan, esa categoría se conoce como Koshin Kalim, ¿sí? O sea, no es ya no es tan sagrada, tan santa como la anterior. Hay una tabla que resume toda esta estructura general sobre Parashat Tzab, que está basado en los principios que hemos visto. Va a estar abajo, ahí en la descripción, en los comentarios del video, para que la lean, para que la vean, sobre cada uno de los korbanot, ¿sí? Torat Hasher, bueno, aquí podemos ver un resumen, ¿sí? Y eso concluye con esta unidad, que es la recompensa de los Kohanim de los Korbanot, ¿sí? Mashhat, que es una recompensa, ¿sí? Pero vemos las recompensas que le da el Eterno a los Kohanim. Y aunque la mayor parte del bosquejo sigue de acuerdo con la estructura establecida por la frase Sod, Torat, y por lo tanto sus leyes están dirigidas específicamente a los Kohanim, hay que ver varias digresiones, ¿sí? La primera digresión de este tipo es la parashá, o es la parte del capítulo 6, que va del verso 2 al 16, que sigue las leyes de cómo traer un korban minja, que describe tanto el minja jinuj, ¿sí? Que es la ofrenda de harina de inauguración que trae el Cohen el día que comienza su servicio, y el minjat jevitim, que es un korban idéntico ofrecido diariamente por el Cohen Agadol. Y esta digresión es bastante lógica, ya que esta ley se relaciona tanto con el korban minjá como con los Kohanim. Y dentro de las leyes del korban shelamim se encuentran dos digresiones adicionales. La primera discute la prohibición de comer geleb bedam, ¿sí? De cualquier animal,
O sea, la sangre de cualquier animal, incluso si no se ofreció como Corban Shelamim. Y el segundo explica que el dueño del Corban Shelamim debe de dar el jasé y el shock al Cohen. Hay que ver cómo ambas direcciones están dirigidas a toda la congregación y no solo a los Kohanim, porque todos deben de conocer estas leyes relacionadas. Y esa es una recompensa sacerdotal. Con estas direcciones en mente y luego de revisar ese esquema, se puede concluir adicionalmente que una de las principales consideraciones de Parashat Sab es la compensación que recibe el Cohen por ofrecer el Corbán. En contraste con la Parashat Vayikra, que no plantea en absoluto este tema, la Parashat Sab nos dice que el Cohen recibe las pieles de la ofrenda de Olá, las obras de la ofrenda de Minjá, la mayor parte de la carne del Hatad y Asham y el Jasé y Shok de los Shelamim. El resumen, este pasuk, esta parte del capítulo 7 que va del verso 35 y el 36 refuerza el significado de ese punto a los ojos de Parashat Sab, ¿sí? Al igual que la introducción en el capítulo 6, verso 1 y 2, que dirige estas leyes específicamente a Aarón y a sus hijos. Entonces eran los Korbanot, hoy es Kashrut, ¿sí? Como mencionamos anteriormente, en medio de la sección Shelamim, en Parashat Sab, se encuentra un dibur especial a los Bnei Israel, prohibiéndoles comer gelel y dam, que es la sangre y la grasa, de cualquier animal, incluso si ese animal no se ha ofrecido como un corbán. Y esa ley y su presentación en este lugar sugiere que las leyes de kashrut, ¿sí?, de sangre y grasa, pueden verse como una extensión de las leyes de los korbanot. En otras palabras, el Humash incluye deliberadamente las leyes de Haileb y Dam, ¿sí?, o sea, de la grasa y de la sangre en la Parashat Sab, para enseñarnos que están prohibidas comerlas, específicamente porque estas partes del animal, si hubiera sido un corbán, pertenecen al Mishbeach. Idealmente, como se establece en el Sefer de Barim, ¿sí?, uno debe de comer carne solo dentro del marco de un corbán shelamim, ¿sí? Comer julim, que es la carne que no es un corbán, está permitido solo si cuando no es factible traer un corbán shelamim, ¿sí? Y en el Sefer de Barim esa carne se conoce como basar ta'abá, carne del deseo. Sin embargo, incluso en la condición realista no ideal, ¿verdad?, no ideal, cuando uno come julim, carne, todavía puede no comer la carne y la grasa. Por lo tanto, cada vez que un judío come carne, debe recordarse a sí mismo que este animal podría o debería de haber sido un corbán shelamim. Cada que comamos carne debemos de recordar que ese animal debía o podría haber sido un corbán shelamim, ¿sí? Se podría sugerir que el deseo del hombre por la carne puede reflejar una tendencia animal latente en el comportamiento humano. Al ofrecer un corbán shelamim, el hombre puede canalizar este deseo en una dirección más positiva, ¿sí?, hacia la mejora de la relación con el Eterno, ¿sí? Recordemos que el corbán shelamim es el corbán nedabá, ¿sí? Es el corbán voluntario ideal en el sentido de que recrea la ceremonia del pacto entre el Eterno y los Bnei Israel en el Har Sinaí. Incluso hoy, sin un Mikdash, al abstenernos de comer sangre y grasa, podemos elevar nuestro mundo físico con Kedushá y retener un cierto nivel de Kedushá, incluso mientras comemos carne.